Las estructuras de participio que hemos estudiado en el videotutorial anterior se caracterizan porque la estructura de participio es omisible sin que la coherencia textual resulte alterada. Quiero decir, queda mermado el grado de información, lo mismo que si en un sintagma nominal omitimos el adjetivo u otro adyacente, pero el mensaje es completo. Si tomas como ejemplo el enunciado ante fores estantem dubitas admittere famam, la omisión del participio, que concuerda con faman y sus complementos, no compromete la integridad del enunciado. Dudas en acoger la fama es un enunciado perfectamente correcto, aunque quitemos del enunciado estando o que está ante tus puertas. El elemento imprescindible es faman, el complemento directo, no el participio que lo complementa. Observa qué sucede en el siguiente enunciado en el que Ceciliano, presa de su gula, se come todos los champiñones del banquete ante sus invitados. Dice así, turba expectante vocata, solus boletos caeciliane voras. Te zampas tú solo los champiñones, Ceciliano, con la multitud que ha sido invitada contemplándolo. Aquí verás que hay dos participios en concordancia con el ablativo turba, que son expectante y vocata. Bien, vamos a prescindir ahora del segundo, de vocata, y obtendríamos este significado. Te zampas tú solo, los champiñones, Ceciliano, con la multitud contemplándolo. Efectivamente, el significado fundamental del enunciado no se resiente, solo hemos perdido algo de información. La multitud que ha sido invitada, ¿no? Es vocata, que ha sido invitada, un participio como los que hemos estudiado en el videotutorial anterior, un participio adyacente. Pero fíjate en lo que sucede si omitimos el participio expectante, el participio activo. El significado sería, te zampas tú solo los champiñones, Ceciliano, con la multitud que ha sido invitada. Es decir, obtenemos un significado al prescindir del participio expectante que nada tiene que ver con el que quiere transmitirnos Marcial. No es lo mismo zamparse los champiñones con los invitados que zampárselo solo Ceciliano mientras los invitados miran, que es el mensaje que realmente el autor pretende. Entonces podemos deducir que no es el mismo uso del participio el que se da en vocata, que es omisible, y el que se da en expectante, que es no omisible. Y en efecto, este tipo de construcción participial de participio no omisible, que llamamos estructura de participio dominante, tiene unas características propias. La primera es que, aunque el participio dominante admite complementos, igual que el participio adyacente, es decir, el omisible, sin embargo forma una unidad solidaria con el sintagma con el que concuerda. O sea, participio y sintagma y concordancia no pueden existir el uno sin el otro para un significado específico, a diferencia del participio adyacente, que hemos visto que puede omitirse sin ningún tipo de problema. En segundo lugar, el sintagma con el que concuerda el participio dominante siempre pertenece a la estructura de participio, donde realiza la función, y esto es muy importante, de sujeto. Por el contrario, el sintagma con el que concuerda el participio adyacente no pertenece a la estructura de participio, sino que ocupa una posición superior en la jerarquía sintáctica con respecto a la estructura de participio. Es externo a ella, pudiendo desempeñar cualquier función sintáctica, como cualquier función sintáctica puede desempeñar el bloque de la estructura de participio dominante. Por último, justamente las construcciones más frecuentes de estructura de participio dominante tienen etiqueta propia. Son el ablativo absoluto y el gerundivo. Ahora precisamente vamos a estudiar el ablativo absoluto. El ablativo absoluto tiene todas las características que acabamos de referir. Es una estructura de participio dominante que, además, tal y como aparece en su denominación, se expresa en ablativo, muy importante, sin preposición. Es por tanto en bloque un complemento circunstancial. Para ser más precisos, es un complemento de frase, muy usado en latín para crear el marco o ambiente en el que tienen lugar los eventos que se narran. Puede ser un marco temporal, causal, etc. Existe la misma construcción en español, denominada participio absoluto, a la que de una manera básica podemos recurrir para traducir la construcción latina con participio pasivo. Por ejemplo, en latín hoc facto, hecho esto en español, o gerundio absoluto, del que podemos servirnos para traducir la construcción latina con participio activo. Por ejemplo, médico non prohibente, no prohibiéndolo el médico.
En una traducción más elaborada echaremos mano de una subordinada de significado temporal, causal, condicional, lo que corresponda, siempre dependiendo del contexto marco que coherentemente nos sugiera el significado del enunciado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, médico non prohibente, podemos recurrir a una traducción causal, aunque carezcamos del contexto, porque el médico no te lo prohíbe o sin que el médico te lo prohíba. En cualquier caso, nunca nos será posible, ni del ablativo absoluto, ni de ninguna otra estructura de participio dominante, una traducción por una subordinada de relativo, como sucedía con el participio adyacente. Bien, todo lo que acabamos de referir puedes verlo en este ejemplo de Marcial, en el que ruega a Cornelio que sea indulgente con el carácter lúdico y burlesco de sus epigramas. Dice: deposita severitate parcas lusibus et ioquis. Bueno, entonces tenemos un verbo, parcas, en subjuntivo, aunque no lo hayamos estudiado, que se construye con un complemento de régimen en dativo, en este caso doble, lusibus et ioquis, perdona mis burlas y bromas, y un complemento circunstancial en ablativo, como puedes ver en severitate, que lleva un participio, el participio del verbo depono, concordancia. Bien, ahí tenemos la construcción que estamos comentando de ablativo absoluto, que como ves es un complemento circunstancial, un complemento de frase. Bien, ese ablativo absoluto se compone de un participio, deposita, y el sujeto de ese participio, severitate, en concordancia. Bien, podemos traducirlo tal cual. Depuesta tu severidad, perdona mis burlas y bromas. Pero si atendemos un poco al contexto, al marco, también podríamos traducirlo por una temporal, si consideramos un marco temporal. Tras de poner tu severidad, perdona mis burlas y bromas, o incluso por una condicional, si lo vemos de esta manera. Si depones tu severidad, perdonarás mis burlas y mis bromas. Y ya para terminar, vamos a hablar de una construcción que hay en latín que se integra dentro del ablativo absoluto, pero que tiene la peculiaridad de que carece de participio. Se trata, al carecer de verbo, de predicaciones nominales compuestas por un tema, casi siempre con el rasgo humano, y un predicado que señala un cargo que desempeña una persona o una etapa de su vida. En el primer caso tendríamos el ejemplo Cicerone consule, siendo cónsul Cicerón, en el consulado de Cicerón, cuando Cicerón era cónsul, y en el segundo me puero, siendo yo niño. Esta es la razón por la que esta construcción establece con frecuencia un marco temporal. Recuerda que el nombre de los cónsules es una fórmula habitual en la antigua Roma para identificar el año, aunque también pueden tener otros valores semánticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate en Vobis Ducibus, que admite siendo vosotros los jefes, que admite las interpretaciones, puesto que vosotros sois los jefes, si vosotros sois los jefes, cuando vosotros erais los jefes. Lo mismo podemos decir de Caesare Imperatore, siendo César el general, bajo el mando de César, o Cicerone Consule, o Judice te, siendo tú el juez, cuando tú eras juez o bajo tu judicatura, podríamos decir, ¿no? O me adolescente, cuando yo era joven o en mi juventud. Son todas posibilidades que podéis utilizar dependiendo del contexto, ¿no? Pero si tenéis dificultades, siempre podréis recurrir a la expresión en castellano con siendo yo joven, siendo Cicerón cónsul, siendo César general, etcétera.